El planeta apareció como un ojo distante e inmutable, silencioso, vigilante y completamente indiferente a nuestra llegada. Observé cómo la superficie de Atlas IV cobraba un enfoque nítido en nuestras pantallas, una extensión exuberante y verde, enmarcada por montañas escarpadas que se alzaban en el horizonte. Un mundo perfecto, al menos a primera vista. Esteban Guerrero, nuestro ingeniero, gruñó desde su estación, revisando las lecturas con el mismo escepticismo que se había instalado en mi estómago desde que dejamos la órbita. El clima está estable, la atmósfera se lee limpia, no hay anomalías detectables, informó. Su voz no delataba la tensión que sabía que todos sentíamos. Estamos listos para descender. El descenso fue suave, casi inquietantemente así, como si el planeta nos diera la bienvenida con los brazos abiertos. No hubo turbulencias ni interferencias atmosféricas, solo un deslizamiento tranquilo y constante hacia la superficie. Cuando los propulsores de aterrizaje se apagaron y el vientre de la nave rozó el suelo, me tomé un momento para reunir mis pensamientos. Muy bien, equipo, estamos aquí. Hagamos que cuente. La rampa se bajó y lo primero que me golpeó fue el silencio. No el silencio del espacio profundo, sino un tipo diferente de quietud, casi pacífica. No había viento, ni murmullo de hojas, ni llamados distantes de animales. Solo nada. Salimos, nuestras botas crujiendo sobre el suelo seco y gravoso. El valle se extendía ante nosotros, un mar verde bajo un cielo pálido, casi blanco. La colonia estaba adelante, anidada al pie de las montañas, sus estructuras sobresaliendo contra el fondo natural. Edificios prefabricados de metal, cúpulas, todos conectados por corredores estrechos. Parecía exactamente como en los esquemas, utilitaria, funcional y carente de cualquier sensación de comodidad. Parece intacta, dijo Benjamín Cárdenas, nuestro oficial de seguridad, escaneando el perímetro. Siempre era el primero en hablar, generalmente con ese tono cortante y directo. No hay señales de daños, no hay señales de nada, agregó Catalina Morales, nuestra oficial de comunicaciones. Jugueteaba con su equipo. Sus ojos escaneaban los edificios como si esperara que alguien saliera a recibirnos. No hay movimiento, no hay vida. Es como si simplemente se hubieran ido, murmuró Esteban. Pero dejé que pasara. No tenía sentido revolver el avispero todavía. Nos acercamos al primer edificio, una instalación de almacenamiento según el mapa. Podía ver la tensión en la postura del equipo, la forma en que sus hombros estaban un poco demasiado rígidos, sus movimientos un poco demasiado bruscos. Todos éramos profesionales, altamente capacitados, pero algo en este lugar ya se estaba metiendo bajo nuestra piel. Las puertas se abrieron con un chirrido tenue, revelando filas de cajas y contenedores, todos apilados ordenadamente, intactos. Todo estaba limpio, demasiado limpio, como si hubiera sido meticulosamente mantenido hasta el momento en que la colonia se apagó. Esteban pasó la mano por una de las cajas, frunciendo el ceño. 30 años abandonada y no hay una mota de polvo. Eso no tiene sentido. No hay corrosión en el metal tampoco, agregó Marcos Ríos, nuestro médico, mientras inspeccionaba las paredes. Es como si el tiempo simplemente se hubiera detenido. No me gustaba hacia dónde se dirigía esto. Quería atribuirlo a una instalación bien construida, tal vez a algunos protocolos de autogestión que desconocíamos. Pero la sensación en mi estómago sugería que era algo más, algo que no entendíamos. Nos dividimos en parejas para cubrir más terreno más rápido. Esteban y yo fuimos a la estación de energía, mientras que Catalina y Marcos
se dirigieron a la torre de comunicaciones. Bruno Mata, nuestro biólogo, junto con Benjamín, se movieron hacia los laboratorios de investigación. Mientras caminábamos, los corredores estrechos parecían estirarse más de lo que deberían, el silencio espesándose con cada paso. La estación de energía estaba exactamente como debería estar, al menos a primera vista, filas de generadores activos y luces brillando constantemente. Todo funcionaba como si la colonia aún estuviera habitada. Esteban ya estaba revisando los sistemas. Las lecturas son normales, pero los relojes internos están desincronizados. Me acerqué para mirar por encima de su hombro. Cada dispositivo mostraba una hora diferente. No por mucho. Solo unos minutos aquí, unos segundos allá. Pero era suficiente para ser notable. Suficiente para ser inquietante. Podría ser un fallo, dijo Esteban, aunque no sonaba convencido. O tal vez el campo magnético del planeta está interfiriendo. O quizás el tiempo no funciona igual aquí. O tal vez el tiempo no funciona igual aquí. Repetí. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Era un pensamiento ridículo. Y sin embargo, en ese momento, no se sentía tan ridículo. Esteban me lanzó una mirada aguda, del tipo que decía que no estaba de humor para bromas, pero no estaba bromeando, y él lo sabía. Sigamos avanzando, dije de nuevo, lo resolveremos. Regresamos al hábitat principal, la estructura más grande de la colonia. Los demás ya estaban allí, esperando, sus expresiones guardadas. Capté una señal, dijo Catalina. Estaba distorsionada, pero era una voz humana. ¿Qué decía? Solo una palabra, respondió, sus ojos encontrando los míos. Vete. El silencio cayó sobre nosotros, más espeso que antes. Podía ver el miedo en sus ojos, incluso en los de Benjamín, quien usualmente era tan firme como una roca. El mismo miedo que se apretaba alrededor de mi propio pecho. Podría ser una grabación, dijo Esteban, tratando de sonar racional, pero el borde en su voz lo delataba. Una señal de socorro de los colonos, tal vez. Asentí, aunque no lo creía ni por un segundo. Pero no nos iremos hasta que descubramos qué pasó aquí. El hábitat principal estaba tan prístino como la instalación de almacenamiento, casi estéril en su limpieza. Nos movimos por los cuartos de vida, los espacios comunales y las cocinas, sin encontrar nada fuera de lugar, nada que pudiera explicar el vacío de la colonia. Pero las pertenencias personales, las fotos, la ropa, los libros, contaban una historia diferente. Tomé una fotografía de una mesita de noche. Una familia de 4, sonriendo a la cámara, pero la imagen estaba distorsionada. Los rostros borrosos, como si la foto hubiera envejecido 100 años, mientras todo lo demás permanecía intacto. Un escalofrío me recorrió y rápidamente la devolví a su lugar. «Miguel, necesitas ver esto», llamó Marcos desde una de las habitaciones adyacentes. Seguí su voz, encontrándolo en lo que parecía un pequeño estudio. Sostenía un diario, sus páginas amarillentas y quebradizas, pero la tinta aún legible. «Parece el registro del líder de la colonia», dijo Marcos, entregándomelo. Escaneé las entradas, mis ojos deteniéndose en ciertas frases. Deslizamientos temporales, anomalías, experimentando días en minutos, viéndose a sí mismos en los espejos, más viejos, heridos. «Es como si supieran que algo estaba pasando», dijo Marcos, pero no podían detenerlo. Lo que sea que les pasó a los colonos fue más que una simple desaparición. Nos reunimos en el salón central del hábitat principal, un espacio diseñado para reuniones comunales, pero ahora tan vacío como el resto de la colonia. Esteban fue el primero en hablar. «Algo no está bien con los relojes internos. Todo está desincronizado por unos minutos o segundos, pero es consistente en todos los sistemas. Es como si el tiempo mismo se estuviera deslizando». Podía ver a los demás procesando esta información.
sus expresiones oscureciéndose. Catalina, todavía afectada por la transmisión distorsionada que había recibido antes, me miró buscando tranquilidad. Ojalá pudiera ofrecerle algo, pero no tenía nada que dar. Esteban, enfócate en la estación de energía y averigua qué está causando estas discrepancias. Catalina, sigue monitoreando las comunicaciones por si hay más señales. Marcos, revisa las instalaciones médicas, a ver si encuentras evidencia de lo que pudo haberles pasado físicamente a los colonos. Benjamín, quiero que asegures el perímetro y configures sensores de movimiento. Bruno. Hice una pausa mirando a Bruno, quien ya estaba absorto en sus propios pensamientos, sus dedos inquietos, ansiosos por llegar a los laboratorios de investigación. Bruno, enfócate en la flora. A ver si el ambiente del planeta podría estar causando estas anomalías. Tal vez es algo en el aire o en el suelo, cualquier cosa que pueda explicar lo que estamos experimentando. Bruno asintió, sus ojos brillando con una intensidad que era tanto tranquilizadora como inquietante. Era del tipo que se sumergía de lleno en su trabajo, a menudo a expensas de todo lo demás. Si alguien podía dar sentido a las peculiaridades del planeta, era él. Nos separamos, cada uno dirigiéndose a sus tareas asignadas. Decidí acompañar a Marcos a la bahía médica, pensando que era un lugar tan bueno como cualquier otro para comenzar a buscar respuestas. Los corredores eran estrechos, apenas lo suficientemente anchos para que dos personas caminaran lado a lado. La bahía médica estaba tan prístina como el resto de la colonia. Las camas estaban alineadas a lo largo de una pared, cada una con sábanas dobladas ordenadamente, intactas durante décadas. Por aquí, llamó Marcos. Me uní a él en una estación de trabajo donde había encontrado una serie de registros. Eran historiales médicos que detallaban la salud de los colonos a lo largo de los años. Al principio, todo parecía normal. Chequeos de rutina, lesiones menores, las dolencias habituales. Pero a medida que avanzaban las entradas, surgió un patrón. Parece que comenzaron a reportar síntomas que no tienen sentido, dijo Marcos, desplazándose por los registros. Envejecimiento acelerado, lapsos de memoria, incluso alucinaciones. Pero lo realmente extraño es que sus exámenes físicos no mostraban signos de deterioro. Es como si estuvieran experimentando estos síntomas, pero sus cuerpos no los reflejaban. Entrecerré los ojos, acercándome para leer los registros yo mismo. Las entradas se volvían cada vez más impredecibles, con informes de colonos que se veían a sí mismos más viejos, heridos, incluso muertos, en reflejos o como imágenes fugaces. Los registros terminaban abruptamente, sin explicación. ¿Podría ser algún tipo de histeria colectiva?, pregunté, aunque no lo creía. Tal vez, pero la consistencia de los informes sugiere algo más. Si esto solo estuviera en sus cabezas, ¿por qué todos experimentarían lo mismo? ¿Y por qué comenzaría a afectar su medición del tiempo? Intercambiamos una mirada, el mismo miedo no dicho pasando entre nosotros. Lo que sea que estuviera pasando aquí no era solo un fenómeno psicológico. Marcos decidió quedarse y profundizar en los registros médicos, esperando encontrar una pista que pudiera explicar las inconsistencias. Lo dejé a ello, dirigiéndome a los laboratorios de investigación, donde Bruno ya había establecido su puesto. Los laboratorios eran un complejo grande, lleno de herramientas que alguna vez fueron la última tecnología, pero que ahora se sentían extrañamente desactualizadas, como artefactos de una era pasada. Bruno estaba inclinado sobre un microscopio, sus ojos pegados a una muestra. No levantó la vista cuando entré, completamente absorto en lo que estaba examinando. ¿Encontraste algo?, pregunté finalmente. Él levantó la vista, su expresión una mezcla de emoción y preocupación. Las plantas aquí, su estructura celular es increíblemente compleja. Parecen estar interactuando con el tiempo. ¿Interactuando con el tiempo?, repetí, tratando de entender lo que estaba diciendo. Mira esto, dijo, haciendo un gesto para que me acercara. Me incliné sobre el microscopio.
viendo una muestra de la flora local. A primera vista, parecía cualquier otra célula vegetal, pero al enfocarme, noté algo extraño. Las células se movían rítmicamente, pero no al unísono con ningún ritmo biológico que conociera. Parecía que se movían a través del tiempo a su propio ritmo, independientemente del entorno que las rodeaba. Esto es lo que creo que está causando las anomalías, continuó Bruno. La vegetación del planeta podría estar influyendo en el tiempo a nivel molecular. Es sutil, pero es suficiente para desincronizar nuestros instrumentos y posiblemente incluso nuestra propia percepción del tiempo. ¿Estás diciendo que las plantas están distorsionando el tiempo mismo?, pregunté, incrédulo. Es una teoría, admitió, pero es la única que encaja con los datos. Si los colonos estuvieron expuestos a estas plantas durante un periodo prolongado, podría explicar los síntomas que reportaron. Las alucinaciones, el envejecimiento, todo es consistente con una distorsión temporal. Di un paso atrás, dejando que sus palabras se asimilaran. Si Bruno tenía razón, estábamos lidiando con algo que podía doblar el tejido de la realidad. ¿Y los colonos? ¿Podría esto haberlos matado? Posiblemente, respondió. O algo peor. No necesité preguntar qué quería decir con algo peor. La idea de que los colonos aún pudieran estar aquí, atrapados en algún tipo de bucle temporal, era demasiado horrible para contemplarla. Dejé a Bruno en su trabajo y regresé al hábitat principal, donde Catalina todavía estaba monitoreando las comunicaciones. Ella levantó la vista cuando entré. Miguel, acabo de recibir otro mensaje. Esta vez fue más claro, y era mi voz. ¿Qué dijiste?, pregunté, tratando de mantener mi propio miedo bajo control. Era una advertencia. Me decía a mí misma que me fuera, que abandonara este planeta antes de que fuera demasiado tarde. Catalina no era del tipo que se asustaba fácilmente, pero estaba al borde del colapso. Tenía que mantener al equipo unido, tenía que mantenerlos enfocados, pero la situación se estaba saliendo de control más rápido de lo que podía manejar. No nos vamos, dije con firmeza. No hasta que entendamos qué está pasando aquí. Pero, ¿y si no podemos?, susurró. ¿Y si ya es demasiado tarde? No tenía una respuesta para ella. Todo lo que podía hacer era mantener la fachada de liderazgo, la apariencia de control. El día se arrastró, aunque el tiempo parecía perder todo significado. Nos reagrupamos en intervalos, compartiendo nuestros hallazgos, pero la imagen se volvía cada vez más fragmentada, como piezas de un rompecabezas que no encajaban del todo. Cuando las luces artificiales se atenuaron, nos acomodamos para pasar la noche. Me acosté en una de... He encontrado algo, dijo finalmente Esteban. Todos nos agrupamos alrededor, mirando las líneas que se desplazaban por la pantalla. Los registros estaban fragmentados, corruptos en algunas partes, pero había suficientes entradas intactas para armar una narrativa sombría. Estaban realizando experimentos, continuó Esteban, sobre las anomalías temporales del planeta. Comenzaron con pruebas menores, exponiendo muestras de plantas a diversas condiciones, midiendo los efectos en su crecimiento. Pero luego escaló. Me incliné más cerca, leyendo las entradas por mí mismo. Los científicos de la colonia habían descubierto que la flora local no solo interactuaba con el tiempo, sino que podía ser manipulada, incluso utilizada como arma. Construyeron un laboratorio específicamente para este propósito, un lugar oculto en lo profundo de la colonia, fuera de la vista. Intentaban controlar el tiempo mismo, dijo Esteban. Esto no era solo una colonia abandonada, era un instituto de investigación, y los colonos habían estado jugando con fuerzas que no entendían. Necesitamos encontrar ese laboratorio, dije, rompiendo el silencio. Si hay alguna posibilidad de entender qué pasó aquí, es allí donde lo encontraremos. Benjamín y yo lideramos el camino, con Esteban y Marcos siguiendo de cerca. Catalina y Bruno se quedaron atrás en el hábitat principal para monitorear las comunicaciones y continuar con sus investigaciones. Podía decir que Catalina estaba agradecida por la excusa de quedarse atrás,
El miedo en sus ojos solo había crecido desde el último mensaje que había recibido de sí misma. Nos movimos por los corredores estrechos, llegando a una sección de la colonia que no aparecía en ninguno de los mapas. La puerta estaba marcada con un letrero descolorido. Acceso restringido. Solo personal autorizado. La puerta se abrió, revelando un pasaje oscuro que conducía hacia las profundidades de la colonia. Y en el fondo del pasaje, encontramos el laboratorio. Era notablemente diferente del resto de la colonia. Las paredes estaban equipadas con tecnología avanzada, mucho de ella desconocida, con cables serpenteando por el suelo y desapareciendo en bancos de computadoras. En el centro, había una unidad cilíndrica masiva, sus paredes construidas de vidrio reforzado. Dentro, algo emitía una luz verde que iluminaba toda la habitación. Marcos se acercó a la unidad, estudiándola. Aquí es donde realizaban los experimentos. Pero, ¿qué estaban haciendo exactamente? Esteban se movió hacia una de las consolas, accediendo al sistema. La pantalla se activó, mostrando una serie de registros. Los escaneó rápidamente, su expresión oscureciéndose con cada segundo. Estaban experimentando con campos temporales, explicó. Encontraron una manera de crear bolsillos localizados de tiempo distorsionado, donde horas podían pasar en segundos, o segundos podían estirarse en días. Pensaron que podían controlarlo, usarlo para acelerar experimentos, tal vez incluso extender sus propias vidas. Pero algo salió mal. Algo salió muy mal, murmuró Esteban, mientras reproducía un registro de video. Todos nos agrupamos alrededor de la pantalla para ver. El científico principal de la colonia estaba parado frente a la unidad cilíndrica. Detrás de él, otros colonos trabajaban en sus estaciones. «Hemos perdido el control», tartamudeó el científico. «Los campos temporales se están colapsando. Intentamos contenerlo, pero se está extendiendo. Si no lo detenemos ahora, nos consumirá a todos». Se volvió hacia uno de los otros científicos, quien estaba tecleando en una consola, y le dio la orden urgente de apagarlo de inmediato. Pero era demasiado tarde. La unidad detrás de él aumentó en brillo, su iluminación verde alcanzando un nivel casi cegador. La transmisión se cortó brevemente, y cuando regresó, el laboratorio estaba en caos. La gente gritaba, corría en todas direcciones, pero la puerta estaba sellada, atrapándolos dentro. La unidad se había agrietado, la luz verde derramándose como una inundación. Cuando la luz tocó a los científicos, sus cuerpos comenzaron a envejecer rápidamente ante nuestros ojos. Algunos se desintegraron en polvo en cuestión de segundos, mientras que otros gritaban de agonía mientras su carne se derretía, dejando solo restos óseos. El video terminó con una ráfaga de estática, dejándonos mirando la pantalla en silencio aturdido. «Lo desencadenaron», susurró Marcos. «Intentaron controlar el tiempo y los destruyó. Estábamos parados en la habitación donde había sucedido. Lo que sea que hubiera causado el colapso de los campos temporales probablemente seguía activo». Esteban ya estaba en la consola de nuevo, buscando entre los datos restantes. «Podría haber una manera», dijo. «Si podemos revertir el proceso, tal vez podamos estabilizar los campos temporales, evitar que colapsen de nuevo». «¿Y si no podemos?», preguntó Benjamín. «¿Y si provocamos otro colapso? Quedaríamos atrapados aquí, igual que ellos». Era una preocupación válida, pero no teníamos otra opción. Si no lo intentábamos, estábamos tan muertos como ellos. «Lo haremos», dije, tomando la decisión que sellaría nuestro destino. «Esteban, averigua lo que necesitas. Marcos, ayúdalo con los datos médicos. Tal vez haya algo en las respuestas biológicas de los colonos que nos guíe». «Benjamín», asegura el área, «no necesitamos más sorpresas». Mientras se movían para cumplir con sus tareas, me volví hacia la unidad, observando el resplandor con miedo y fascinación. Esta era la fuente de la caída de la colonia, el núcleo de las anomalías que habían torcido el tiempo y la realidad en algo irreconocible. Y ahora era nuestro turno de enfrentar las consecuencias. Esteban estaba completamente absorto en los datos,
mostrando un nivel de intensidad que no había visto en él antes. Su compostura habitual se estaba resquebrajando, la tensión visible en la rigidez alrededor de sus ojos y la forma en que murmuraba para sí mismo mientras trabajaba. «Esto no tiene sentido», susurró. «Los campos temporales no eran solo experimentos». «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Él levantó la vista hacia mí. Estaban intentando crear un bucle temporal estable, una manera de manipular eventos, de deshacer errores. Pero no se dieron cuenta, o tal vez sí, de que se estaban atrapando a sí mismos en el proceso. «Atrapándose», repitió Benjamín, el borde del pánico filtrándose en su voz. «¿Quieres decir que sabían que esto pasaría?». Esteban negó con la cabeza. No creo que entendieran completamente las consecuencias. Estaban desesperados. Los registros mencionan algo sobre un evento catastrófico, algo que estaban tratando de evitar. Pensaron que podían usar los campos temporales para reiniciar, para cambiar el resultado. Pero todo lo que hicieron fue crear un bucle, uno del que no podían escapar. Los colonos habían estado jugando con fuerzas más allá de su comprensión, intentando jugar a ser dioses con el tiempo mismo. Y en su arrogancia, se condenaron a sí mismos, y tal vez a nosotros, a un ciclo interminable de repetición, reviviendo los mismos eventos una y otra vez. «Necesitamos encontrar una salida», dije, obligándome a enfocarme en la amenaza inmediata. «Si crearon un bucle, tiene que haber una manera de romperlo». Esteban asintió, aunque podía ver la duda en sus ojos. «Tal vez, pero no será fácil. El sistema está corrupto y los campos temporales son inestables. Si hacemos el movimiento equivocado, podríamos acelerar el colapso o, peor, desencadenar otro evento catastrófico». «No tenemos opción», respondí. «Ya estamos en este bucle. La única manera de salir es seguir adelante». Trabajamos en silencio, cada uno absorto en sus tareas, tratando de dar sentido a lo imposible. De vez en cuando levantaba la vista de mi trabajo, casi esperando ver a los colonos, aquellos que habían quedado atrapados en el colapso inicial, alcanzándonos desde más allá de la tumba, sus rostros contorsionados en agonía. El tiempo parecía estirarse y contraerse mientras trabajábamos. Los minutos se sentían como horas, y sin embargo, cuando miraba el reloj en la consola, apenas había pasado tiempo. Era como si el laboratorio existiera fuera del tiempo normal, una burbuja donde las reglas habituales no aplicaban. Catalina habló por el comunicador, rompiendo el tenso silencio. «Miguel, hemos captado otra transmisión. Es de mí otra vez». «Reprodúcela», ordené. La transmisión era más clara esta vez, menos distorsionada, y la voz de Catalina sonaba más vieja y desesperada. «Vete. Tienes que irte. Es demasiado tarde. No puedes salvarlos. No puedes salvarte a ti mismo. Sal antes de que sea demasiado tarde». El mensaje se cortó abruptamente, dejando un vacío que rápidamente fue llenado por el zumbido del equipo a nuestro alrededor. «Ella tiene razón», dijo Benjamín. «Necesitamos salir de aquí. Ya estamos demasiado metidos en esto. Si nos quedamos, terminaremos como ellos». La transmisión no era solo una advertencia. Era un mensaje del futuro, de una versión de Catalina que ya había vivido lo que estábamos experimentando ahora. Pero si eso era cierto, significaba que todo lo que estábamos haciendo ya había sido hecho antes. Estábamos siguiendo un guión, interpretando un papel que había sido escrito para nosotros por nuestros futuros yo. Pero entonces, si estábamos atrapados en un bucle, ¿había realmente alguna manera de escapar? ¿O estábamos destinados a repetir estas acciones, estas decisiones, una y otra vez, sin fin? «Miguel», la voz de Esteban me sacó de mis pensamientos. «¿Qué hacemos?» «Seguimos adelante», dije, obligándome a enfocarme en el presente. «No tenemos otra opción». Benjamín parecía querer discutir, pero se mordió la lengua, su mandíbula apretada en frustración. Sabía lo que estaban pensando, lo que todos estaban pensando.
que los estaba llevando más profundo hacia lo desconocido, hacia una situación que se estaba saliendo de control. Y tal vez tenían razón, pero no podía permitirme creerlo, no ahora. Si dejaba que la duda se infiltrara, estábamos acabados. Esteban volvió a la consola, sacando más datos. Hay una manera, dijo. Creo que hay una manera de estabilizar los campos temporales, de revertir el bucle, pero es riesgoso. Si lo arruinamos, podría desencadenar un colapso total. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos reiniciar el sistema de control central, explicó Esteban. Es el núcleo que gestiona los campos temporales. Si podemos reiniciarlo, podríamos interrumpir el bucle el tiempo suficiente para liberarnos. Y si no funciona, estamos muertos, respondió Esteban con franqueza. O algo peor. No había tiempo para detenerse en los riesgos. Di la orden, y Esteban comenzó el proceso de reinicio. Las luces del laboratorio se volvieron locas, el haz verde parpadeando más rápidamente, respondiendo a nuestras acciones. Luego, sin previo aviso, las luces se apagaron. La oscuridad era absoluta, sofocante. Podía escuchar la respiración de los demás, el sonido áspero y entrecortado en el espacio confinado. Por un momento, pensé que habíamos terminado, que el sistema había fallado y estábamos a punto de ser consumidos por los campos temporales, igual que los colonos antes que nosotros. Pero entonces, lentamente, las luces volvieron. La luz verde en la unidad se había estabilizado, volviendo a un ritmo constante, casi tranquilizador. Esteban soltó el aire que había estado conteniendo. Creo que funcionó. La esperanza brotó en mí. Lo habíamos logrado. Habíamos roto el bucle. Pero esa esperanza se desvaneció cuando la voz de Catalina volvió a sonar por el comunicador. Miguel, algo está mal. Las señales, todas están llegando a la vez. Es como si se estuvieran fusionando. ¿Qué quieres decir?, pregunté, el terror acumulándose en mi estómago. Hay demasiadas, susurró. Demasiadas versiones de nosotros, todas superpuestas, todas en diferentes puntos en el tiempo. Es como si se estuvieran fusionando en una. No habíamos roto el bucle, lo habíamos complicado, acelerando el proceso, juntando todas las líneas temporales en una masa caótica. Miré a los demás, viendo la misma comprensión aparecer en sus rostros. No estábamos solo atrapados en un bucle, estábamos atrapados en todos ellos. Cada iteración de nosotros mismos, chocando en un solo momento. La luz de la unidad estalló hacia afuera, envolviendo el laboratorio en un destello cegador. Mi visión se volvió blanca, mientras todo a mi alrededor parecía desmoronarse. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en el laboratorio, tirado en el suelo. La luz verde había desaparecido, el equipo estaba en silencio. Los demás estaban dispersos a mi alrededor, gimiendo mientras poco a poco recuperaban la conciencia. Miguel. La voz de Esteban era débil, pero llena de la misma confusión que yo sentía. Estoy aquí, respondí, esforzándome por sentarme. ¿Qué pasó? Benjamín se frotó la cabeza mientras se ponía de pie. No tengo idea de lo que acaba de pasar. Solo sé que de alguna manera seguimos vivos. La puerta del laboratorio se abrió con un chirrido y Catalina entró. Miguel, comenzó. Hay algo que necesitas ver. Nos llevó fuera del laboratorio, de regreso a través de los corredores de la colonia. Cuando llegamos al hábitat principal, Catalina señaló una de las ventanas, su mano temblorosa. Seguí su mirada, y mi respiración se cortó al ver lo que había afuera. El valle estaba lleno de figuras, cientos, quizás miles, todas idénticas, todas congeladas en su lugar. Todas éramos nosotros. El paisaje estaba plagado de versiones de nosotros mismos, atrapadas en medio de un paso, sus rostros retorcidos en expresiones de miedo, dolor o confusión. Algunos eran mayores, otros más jóvenes, pero todos éramos inconfundiblemente nosotros. No solo estamos atrapados, susurró Catalina, su voz llena de horror. Nos estamos multiplicando.
El peso de la situación cayó sobre mí. Una realización tan devastadora que me dejó sin aliento. No habíamos escapado del bucle. Nos habíamos convertido en parte de él, multiplicándonos a través del tiempo, condenados a repetir las mismas acciones, los mismos errores, sin fin. No había escapatoria, no había liberación. El bucle era nuestro destino, nuestra existencia fracturada y multiplicada sin fin a la vista. Y lo peor de todo era que nos lo habíamos hecho a nosotros mismos. Al intentar romper el bucle, solo lo habíamos hecho más fuerte, encerrándonos en un ciclo interminable, sin esperanza de escape. Estábamos perdidos, no solo en el tiempo, sino en nosotros mismos.